Buenas cabros de Puri. Aquí estamos con Nicolás Hoyman. Hoyman, en donde vamos a hablar de distintos temas, pero primero vamos a partir con una pequeña presentación que voy a hacer tú mismo, con esta pregunta tan existencial que siempre hago. ¿Quién es Nicolás Hoyman? Chuta, no, nos fuimos a la ola. No, Nick Hoyman como referente en general, no es tan importante. Yo, creo que en parte obviamente me defino harto por lo que estudié, que igual es como lo que más me dedico. Yo egresé de física, soy licenciado en física y estoy ahora cursando un magíster en física médica. Y bueno, eso creo que es como 90% de mi personalidad, el resto 10% es como una obsesión por la política, así que, y eso es lo que nos trae acá. ¿Y por qué tu acercamiento a la política? Yo me interesa harto porque yo crecí en un ambiente que es muy como de derecha, pero de una derecha que era como, en el que uno está suficientemente cómodo como para no tener que preocuparte mucho por las cosas, ¿no? Entonces me pasó que cuando medida que entré a la universidad fui conociendo con más realidades, me pasó mucho que me di cuenta que había con muchas cosas que estaban muy mal y que a mí como nunca en la vida se me habían cruzado y eso me hizo como mucho ruido. Y ahí, sobre todo con el estallido, fue que empecé a interesarme cada vez más en política, con el tema de la pandemia también, o sea, con tiempo extra. Fui encontrando también a distintos referentes en internet que me despertaron la atención, me puse a leer más de lo que había hecho antes como en temas de política y sobre todo cosas que uno no suele hablar mucho en esta parte del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ideas más marxistas, de repente como lo que ha hecho Estados Unidos alrededor del mundo, que es como un poco menos bonito de lo que solemos, o se suele como conversar. Entonces ahí se me fue despertando interés y me pasó que, claro, dije, chuta, es que yo crecí en un ambiente como que vivía en otra realidad. Me gusta la idea de intentar de ayudar a gente que quizás creció en una situación similar a ver el mundo de otra forma, ¿no? Y por eso también suelo hablar muchos temas como, entre comillas, controversiales o cosas que no se hablan tanto, porque siento que es como el granito de arena con el que uno puede ir aportando. O sea, y también con toda esta influencia política que tení y también con el tema de estudiaste física, ¿no? ¿No veis cómo que te dedicarías en algún momento a la política? No creo, o sea, podría hacer algo como lo que estoy haciendo ahora, como en redes, hablar de ciertas cosas, pero como una carrera política no me imagino. O sea, me gusta como, al final lo que más feliz me hace es la física, pero igual creo que hay una conexión muy importante que uno suele, al menos en ciencia, muchas veces uno lo deja un poco de lado, que es la conexión entre ciencia y política. O sea, al final del día uno como científico aporta y tiene un rol muy importante para la sociedad, pero uno depende completamente de la clase política. O sea, los recursos que uno tiene para ciencia dependen de lo que quieren hacer en el gobierno y uno muchas veces como simplemente acepta, ¿no? Y uno está, por ejemplo, en el área que estoy yo ahora, en la física médica, uno habla de la maravilla de distintas técnicas de radioterapia, por ejemplo, para curar cáncer de esto y del otro. Vemos como todas las falencias que tenemos actualmente, pero no podemos hacer nada porque no tenemos los recursos. Entonces creo que hay una parte muy importante que es, claro, investigamos técnicas nuevas, innovamos con esto y lo otro, pero también hay que acostumbrarse a exigir lo que uno debería tener. O sea, hay un montón de cosas que son totalmente básicas que se podrían tener, pero que simplemente hay una falta de voluntad histórica, independiente del color político que esté a cargo. Entonces, creo que es importante que los científicos en general igual mezclen un poquito política con ciencia para intentar tener un impacto en la vida pública. Y ahora, para terminar como el área como personal, ¿por quién votaste en las elecciones presidenciales pasadas? ¿Ya? Primera vuelta y en todas las vueltas. Y tu postura política tal cual. Yo en primera vuelta no pude votar porque estaba en Alemania y no había cambiado mi domicilio todavía. En segunda, pero habría votado por Boric. En la segunda vuelta estaba de vuelta en Chile y ahí voté por Boric. Y no es mi persona ideal, Boric. O sea, me habría gustado, bueno, Hader no me gustaba mucho tampoco, pero me habría gustado ver que había habido algún otro candidato. Pero creo que el camino de Boric es el que más me gusta, en especial con la alternativa que había. Así que sí, hasta el día de hoy igual apoyo al presidente, a pesar de que no estoy de acuerdo con todo, pero creo que a grandes rasgos es el camino por el cual Chile tiene que ir. ¿Y tu postura política como tal así? Yo en general soy de izquierda, igual estoy ahora en el proceso, sobre todo como encasillarme directamente, porque a pesar de lo que se suele como hablar, la izquierda no es todo comunismo, a veces, que puede que sea un shock para alguna persona, pero hay un montón de áreas distintas y intento no encasillarme mucho, si es que tuviese que hacerlo, es como tengo entendido que caería dentro del marxismo revisionista. Revisionista.
pero igual no soy experto en nombres tampoco, así que igual tengo ojo, hay ciertas cosas que quizás calzo en otra ideología, pero si que tuviese que encasillarme en algo sería eso. Sí, porque está el marxismo-leninista, Sí, pero marxismo-estalinista, trotskista, sí. maoísta. Sí, no, o sea, más que los Pokémones tipo distintos de marxismo. Sí, y todos con pensamientos bien distintos. Sí. Y bueno, a pesar de que hay... Y es súper típico, ¿no? Como por la ignorancia que existe respecto al tema, que ciertos sectores, claro, piensan que ser de izquierda es igual comunista, a pesar de que no es un subgrupo pequeño dentro de todo lo que existe. Sí, no, sí. Dentro de la izquierda es como, en conjunto en general, también los trotskistas son como bastante apartados, así, ¿no? Sí. Por algo la izquierda siempre se fragmenta. Sí, no, es igual el tema de la izquierda a nivel mundial, o sea, todos se pelean con todo, es como, si es que no estás de acuerdo en 100% de las cosas, eres un burgués, esto y lo otro, y ya no pueden trabajar juntos, mientras la derecha es como, no hagamos nada, súper, bacán. Bacán. Sí, la derecha aquí ya todos contra el comunismo, así. Ya eres un poquito, eres de la DC, bueno, comunista. Sí, sí, bueno, claro, y esa perversión del término comunista es súper peligroso, ¿no? Porque reduce, que esto lo hablamos un par de veces, reduce la profundidad de la discusión. Exacto. No, o sea, De hecho, es tanto así que en el manifiesto parte con diciendo como siempre a la oposición política se le critica de que es comunista. Aquí estamos los verdaderos comunistas que vamos a escribir este manifiesto. Una cosa así. Sí, sí, y el tema es que cuando uno quiere hablar de ciertos temas, y eso lo veo acá, sobre todo en Chile, quiere hablar de salud, de lo que sea, y uno, es increíble, uno dice, quizás deberíamos buscar una forma de hacer que el sistema de salud funcione mejor para todos, que todos puedan tener acceso. Y uno dice algo así, y la respuesta es Maduro. Y no, pero que es terrible porque uno ya lo tira como meme, pero es increíble porque uno puede estar hablando de algún tema y dice, pero Venezuela, pero Cuba, y se acaba la discusión. Uno no puede tener una discusión de eso porque literalmente te dicen la palabra Cuba, la palabra Venezuela sin ningún tipo de análisis y se acabó la discusión. Y no puedes tener una discusión acerca de intentar mejorar las pensiones o algo así. Y es increíble porque estanca todo el proceso de pensamiento político, es terrible. O sea, es terrible. Generalmente como un fantasma del comunismo, por Sí, decirlo. ¿no? Bueno, igual, no, quizás estoy adelantándome, pero no es coincidencia tampoco la existencia del fantasma del comunismo. O sea, eso es exactamente el propósito por el cual los estadounidenses hicieron todo lo que hicieron. O sea, como digo, hay como un casi que meme ya, está un poco trillado, que dicen, oye, Estados Unidos, todo es culpa de Estados Unidos, pero literalmente Estados Unidos invirtió, no desde la Segunda Guerra Mundial en particular, infinito, o sea, una cantidad ridícula de dinero en arruinar todos los gobiernos de izquierda del mundo, ¿no? O sea, llegaron a Europa, acabaron con los, bueno, parcialmente con los nazis, la Unión Soviética fue un factor determinante, por supuesto, pero en la parte occidental, donde estaba Estados Unidos como el principal liberador, lo primero que hacen es liberar a todos los que habían apoyado a los nazis, los que colaboraron, poner la oposición de poder y perseguir a todos los que eran de izquierda y que lucharon contra los nazis, porque la prioridad, más allá de que acabar con los nazis, era acabar con la izquierda, que era la amenaza para ellos. Hicieron lo mismo en Japón, hicieron lo mismo en Corea, hicieron lo mismo en China. La revolución de Mao Zedong fue lo que fue en gran parte porque los estadounidenses siempre se opusieron. Y como digo, en todo el mundo, o sea, en África, en América Latina, ¿no? Acá tenemos el caso de Jacobo Arbenz, ¿no? Que literalmente lo eligen, quiere hacer una reforma bastante moderada, como que haya un sueldo mínimo, y literalmente Estados Unidos invade Guatemala, como porque la idea es justamente eso, que cada vez que alguien quiere hacer un cambio, digan, pero ¿dónde ha funcionado eso? ¿Dónde ha funcionado hacer esto? Y que no hayan ejemplos, porque cada ejemplo haya sido destruido por Estados Unidos. Claro, y lo peor es que lo admiten abiertamente. O sea, tengo un video en YouTube que hice una vez acerca de la intervención que hicieron en Chile, y en los documentos oficiales de la CIA literalmente admiten, ni siquiera les da vergüenza, dicen literalmente que el motivo por el cual tenían que hacer caer a Allende, esto parte en los 60, antes de que Allende estuviera en el poder, es porque el ejemplo de un gobierno marxista que se ha electo democráticamente era una amenaza para el modelo económico estadounidense. Y que por eso no podía ser exitoso y que por eso, desde 12 años antes de que Allende ganara la elección, ya estaban planeando hacerlo caer si es que ganaba. Entonces, es justamente eso, ¿no? El fantasma del comunismo es algo que no está ahí porque sí, ¿no? Toda la Guerra Fría, al propósito de hacer caer la Unión Soviética, porque no podían permitir que funcione algo que sea distinto. Y fue tan efectivo que hasta el día de hoy hay gente que dice que Rusia es comunista, cuando llegan desde los 90, que uno de los países más capitalistas del mundo. Entonces, sí, no, y tenemos que el comunismo tiene esto de la religión es el opio del pueblo, y después veía a Putin haciendo siempre los rituales religiosos que tienen allá en Rusia. Sí, no tiene ni pie ni cabeza. No se sostiene, se cae solo cuando dice que
Sí, así de arraigada está el tema de la propaganda anticomunista, ¿no? Y sí, es el tema. Y hay una cita muy buena que está en un libro de William Blum que se llama Matando Esperanza, que es una recopilación de hartos, no todos, de las intervenciones que hicieron los estadounidenses en el mundo. Y hay una cita súper buena que dice algo como que estamos tan preocupados de cómo acabar con el comunismo que no nos fijamos de la llegada del anticomunismo, ¿no? Que es esta ideología muy peligrosa en la que todo vale con tal de acabar con aquello que tú dices que es comunista, porque ni siquiera tiene que ser de verdad comunista. No como Jacob Arbenz, que era un tipo que no era comunista, no era ni socialista, quería hacer un par de reformas moderadas para mejorar la situación de vida de la gente, y invadieron el país, destruyeron el gobierno y todo, y hasta el día de hoy es cosa de ver lo que decís, no es como, ya, quieres salud gratis, quieres hacer mejor sistema, y tienes gente que dice, comunista, tenemos que matarlo. Un pensamiento que no es racional, y que la gente ni siquiera sabe lo que es el comunismo, pero saben que es terrible y que lo odian y que tienen que hacerlo caer. A pesar de que no sea comunista, pero igual. Rígido. No, esa es la realidad que se vive en la actualidad. Bueno, partiendo con todo lo que acabas de decir, me gustaría hablar con los nazis de izquierda. Sí, me gustaría partir con los nazis de izquierda. ¿Por qué existe esta asociación de que los nazis son de izquierda? ¿Es por el nombre nacionalsocialismo? Me imagino, sí, quizás. Pero... O sea, claro, por un lado está como la base histórica en la que como se sustenta el mito, y además está también como la parte política de por qué es que se quiere utilizar, ¿no? Hoy en día, por qué se dice eso. Porque eso es parte de un movimiento mundial, no solo por lo menos occidental, en lo cual se intenta un poco de lavar la imagen, porque estamos en un tiempo de crisis a nivel mundial, indudable. Y la crisis en gran parte justamente por el modelo en el que estamos actualmente, que no es sustentable, ¿no? Y que a mí me gusta decir, no está fallando el modelo, sino que está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer, ¿no? Beneficiar a los ultra ricos a costa de todo el resto de los seres vivientes del mundo. Pero no tenemos las herramientas en general para poder analizar eso. Entonces decimos, el modelo capitalista no está funcionando bien para nosotros, por tanto tiene que ser que no estamos haciéndolo bien, ¿no? Necesitamos más capitalismo, hay demasiada regulación. Entonces la gente no puede entender quizás es el sistema, porque no hay ningún tipo de análisis marxista, no hay nada, y se empiezan a ir como a los extremos. Pero el tema es que dicen, esto hay como un choque también, ¿no? Porque pucha, lo extremo lo hemos visto, sabemos como todas las películas, ¿no? Lo que pasaba con los nazis y cosas así. Entonces hay como intento de limpiarlo, de limpiar la imagen y que hacer que sea más amigable. Entonces, bueno, los nazis en verdad no pueden ser de derecha, no son de izquierda, ellos eran comunistas, no socialistas, o sino de una tercera vía, que es algo que no tiene ni sentido. Y ahí es como yo creo la motivación que viene después de esto. Y tiene, por supuesto, como ciertos pseudo fundamentos históricos. O sea, hay que entender que cuando surge el movimiento nazi en Alemania, se fortalece sobre todo en los 30, pero es una época en la que están por primera vez en un gobierno democrático. Están con la República de Weimar y, como digo, primer intento que habían tenido y ya era una catástrofe. Se habían partido en los 20, tuvieron como dos golpes de Estado distintos, no estaban pudiendo solucionar las crisis, tenían el Tratado de Versalles más encima que los destruía económicamente, o sea, tenían que exportar unas cientos de miles de camiones, de trenes, de un montón de cosas que no les permitían recuperarse ellos económicamente. De ahí cae la crisis del 29, que empeora las cosas todavía más. Y bueno, y hay un montón de factores también muy interesantes, ¿no? De que para los 30, aquellos que eran niños durante la Primera Guerra Mundial, llegan a ser adultos, ¿no? Entonces también se tiene una generación que creció en guerra. O sea, en guerra, pero no ellos en guerra, sino que crecen como con las historias de la guerra, ¿no? Crecían, hay un libro muy interesante que es como Geschichte eines Deutschen se llama, que es como la historia de un alemán, que cuenta con sus memorias desde la Primera Guerra Mundial, cuando era más joven, hasta ya después de la Segunda. Y entonces cuenta cómo era la vivencia como de alumno y dicen, claro, que uno se juntaba del colegio y veían las noticias y hacían como dibujitos, ya, ¿cuántos soldados enemigos murieron? ¿Cuántos soldados alemanes iban como haciendo era un juego? Entonces, hay también como un proceso de romantización de la guerra, y que eso también contribuye como un poco más a la aceptación de violencia. Y bueno, me estoy yendo un poco al tema, pero volviendo al tema del proceso son de izquierda, ¿no? Hay que entender que está esta crisis y la gente quiere respuestas. Y en esos tiempos, claro, hay movimientos fuertes de izquierda, como socialistas o comunistas, y movimientos que son bastante fuertes de derecha. Y lo que pasó ahí en Alemania es que esto fue como lo inteligente que hizo Hitler ahí, que quería, claro, hacer un gobierno que era capitalista en principio, pero una cosa nacionalista, pero sabía también que había muchísima gente que estaba disconforme, ¿no? Y que no eran como políticamente activos, pero sabían que querían, claro, mejores condiciones para los obreros y cosas así, y también había mucho orgullo, eran tiempos muy nacionalistas, o sea, el nacionalismo a comienzos del siglo XX estaba muy fuerte.
Entonces la idea era aprovecharse de lo mejor de los dos mundos, básicamente. Entonces tiene una retórica fuertemente populista. Populista, sí. Claro, pero era eso, era la retórica populista, no es el clickbait. Y eso es lo que la gente se come. O sea, igual habían ciertos elementos dentro del partido que sí eran socialistas. Habían algunas personas que eran socialistas dentro del partido en sus inicios. Y ahí, claro, atraen gente. Y eso era también lo que lo hizo tan bueno, ¿no? Era el marketing que se hacía. Y de hecho es tan efectivo que hasta la gente de hoy en día eso está comiendo. Pero el tema es que si uno hace literalmente cualquier análisis a lo que era el partido nazi de verdad, o sea, literalmente en cuanto llega la purga, que hacen esta como orden 66 de los nazis, Sí. Que de hecho creo que de ahí está basado lo de Star Wars. Sí, en todo ahí eso. está basado. Y claro, mandan a matar a un montón de enemigos políticos, entre ellos todos los elementos como que eran socialistas dentro del partido nazi. Y ahí ya se sacan la máscara, ¿no? Y mandan a campo de concentración, que eso es lo primero que hicieron. Antes de mandar a judíos a campo de concentración, mandaron a socialistas y comunistas al campo de concentración de Dachau. Entonces, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, y más allá de eso, si uno quiere ver las medidas que hicieron, porque es verdad que el partido nazi hizo muchas cosas como desde el Estado, controló hartas empresas desde el Estado, pero eso también muestra como una ignorancia que existe respecto a qué es lo que es la izquierda, el socialismo y el comunismo, porque hay gente que dice, el comunismo es cuando el Estado hace cosas. Mientras más cosas hace el Estado, más comunista eres. De hecho, en la actualidad, en ese mismo tiempo, nace el New Deal en Estados Unidos, producto de la crisis del 29, y nace el keynesianismo, que es un movimiento también dentro de la derecha, que es como el capitalismo, que es con intervención estatal, pero que es por medio de obras públicas, por medio de esto, por medio de lo otro, todo es intervención estatal en tiempos de crisis. Claro. Y es literalmente lo mismo que aplicó la Alemania nazi. Podría decirse con las obras públicas fueron crear armas, pero son obras públicas igual, crearon empleos a los obreros y todas las cosas. Claro, sí, pero al final del día, y eso es lo que no se entiende bien, no se define el socialismo, ni el comunismo, ni siquiera el capitalismo por qué hace el Estado. No, si de hecho, si uno quiere hacerlo así, uno tiene el anarcocomunismo, por ejemplo, en el que literalmente no tienes Estado. De hecho, en el comunismo mismo se supone que no hay Estado, esa es la idea. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, pero claro, toda esta creencia se basa justamente en estos mitos que se van creando. Entonces, claro, no hay por dónde ver que los nazis han sido de izquierda ni por las acciones por las acciones que tomaban, es solamente el nombre y, claro, la propaganda que hacían al comienzo, y vemos que hasta el día de hoy sigue siendo efectiva. El tema de la propaganda nazi se ve incluso después ya cuando ejecutan la Orden 66, por decirlo así, y ya están en plena guerra mundial y toda la cuestión, dentro de la propia Alemania, está lleno de propaganda por todos lados, y es una de las características de la Alemania nazi, la propaganda. Sí, y eso es algo que también da miedo, porque bueno, hay un montón de factores que contribuyeron al nivel de control total que existía ya. De hecho, como las memorias de mi abuelo, muy interesante, porque contaba la abuela de él, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo tenía como 8 años, su abuela ya era mayor, o quizá era incluso su bisabuela, pero ella decía que ellos hasta el último momento de la guerra, su abuela decía no, porque ellos vivían como en Hungría y venía el ejército soviético y tuvieron que escapar, pero ella dijo, no, yo no me voy a ir de acá porque en cualquier momento, decía, el Führer va a salir con como su arma secreta y va a ganar la guerra. Y la tipa se quedó ahí y la mató el ejército soviético, y ella no quiso escapar porque decía que en cualquier momento estaban así de rayar algunas personas. Claro, y por muchos años de propaganda. Entonces, por eso es muy interesante ver como el libro que te contaba antes, o más que libros, estos diarios como de vida de gente de la época, en la que cuentan como, que tiene un amigo que está trabajando en el hospital y que, claro, escuchan todo el día las radios que transmiten esta propaganda nazi, la que cuentan como la noticia y todo, y que cantan como libros nazis, y que decían que están en el turno, suena como el himno nazi, y todos se levantan, hacen el saludo, y es increíble como de a poquito, ese es el tema, como de a poquito va pasando todo, ¿no? Y parte, claro, tergiversando la realidad, ¿no? Creando como esta realidad paralela, se aprovechan igual de un montón de odio, de frustración que ya existía, que eso es algo que por suerte no estamos tan así hoy en día, pero se crea todo un sistema. O sea, con el tema de los nazis era una cosa increíble, que en las universidades, por ejemplo, casi cualquier cargo público, si tú eras nazi tenías una cantidad gigante de beneficios. Entonces tú querías tener como algún ascenso en tu trabajo, si tú te registras como un nazi, entonces tenías una muy buena chance de que, sobre todo si es que el dirigente no era nazi, que muevan como los mismos nazis hilos para que tú tengas un ascenso. Entonces, de repente, aun si no compartes la ideología, hay un montón de beneficios para ti, en especial en tiempos de crisis, para tener un mejor trabajo, una mejor situación. Entonces, y claro, cuando empiezas a fingir, y además que como nazi se hacen saludo nazi, y llega un punto en que se vuelve muy difícil ver quién
es nazi de verdad por creencia y quiénes se están fingiendo y claro, cómo distingues. Y por eso, sobre todo durante la guerra, hay movimientos de resistencia y todo, pero claro, literalmente si tú no saludas a alguien con el saludo nazi, te podían mandar a un campo de concentración. Entonces, si tú quieres hacer algo, ¿cómo distingues entre una persona y otra? Sí, entonces es súper duro. Pero son un montón de factores, claro, por eso yo no creo que hoy en día pueda existir un Estado como el nazi. Creo que hay demasiados factores, pero sí nos podemos acercar lo más que nos hemos acercado últimamente. Y eso es lo peligroso. Sí, generalmente se toma mucho el discurso de no somos ni de izquierda ni de derecha, somos algo mejor. Es que esa es la cosa, y eso justamente, el no, ni de izquierda ni de derecha, que hoy día también hay partidos que lo aprovechan, ya no quiero que sean como el nazi, pero es una estrategia típica. Es una estrategia populista. Es que claro, es una estrategia para aprovecharse porque hay un montón de gente que quizás no está tan metida en política, no estudian como ideas políticas, que obviamente sí, hay un montón de cosas que preocuparse. Entonces, dicen, mira, cuando gobierna la derecha, dicen, con Piñera no estaba bien, con Bachelet tampoco estaba bien. Entonces dicen, ni derecha ni izquierda, y ven que hay casos de corrupción con la derecha, casos de corrupción con la izquierda. Entonces dicen, no me gusta ninguno de los dos. Dicen, ya, y ven que alguien dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Dicen, ¿sabes qué? Quizás eso es lo que necesito. A pesar de que lo que dicen ni izquierda ni derecha en general son de derecha. Pero es esa cosa, aprovecharse el descontento existente en la población. En general ahí entra todo el tema del personalismo, siento yo, que es el tema como el culto a la persona. Aquí ya yendo más como el tema de actualidad, el culto a Parisi prácticamente. Estamos con cosas, tiene como un culto alrededor. Sí. No es sale con el discurso ni izquierda ni derecha, cuando realmente se sabe por toda su trayectoria política en general que es de derecha. Una derecha quizá diferente dentro del mundo de la derecha, pero sigue siendo una derecha. Y atrae a gente con su discurso, no, ni izquierda ni derecha, que tenemos algo mejor. Entonces es una forma fácil, rápida de atraer votos, y se ve en las elecciones pasadas como consiguió el tercer lugar por medio de ese discurso que es prácticamente un discurso de odio. Sí, no, y ese es un problema súper grande porque hay mucho populismo de derecha en general. Sí. O sea, lo estamos viendo en el mundo, ¿no? O sea, teníamos a Le Pen en Francia, que casi creo que salió como segunda en las elecciones, creo, que cuando perdió contra el Macron. Bueno, ahora en Italia ganó ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero Giorgia Meloni. Sí. No, hay un montón, o sea, vemos claro, en Estados Unidos tenemos al Trump, acá estuvo Cast, Bolsonaro en Brasil, hay un montón de populismo de derecha, pero lo que no existe es un populismo de izquierda. No hay un contrapeso. Y claro, sale la derecha, te venden la pomada de esto y lo otro, pero en general no hay como un personaje que uno podría decir como, esta persona es de izquierda y es realmente populista, ¿no? Que mueva masas como de la misma forma, que yo encuentro algo malo, ¿no? Esa versión de populismo, pero al final del día no hay un contrapeso. Entonces las masas se van a ir viendo cada vez más a la derecha, en especial en tiempo de crisis, o esperando obtener una solución al sistema. Y claro, como digo, no hay herramientas para analizarlo de otro punto de vista. Nunca puedo decir, quizás el sistema es el que está malo, o como digo, no mal, sino que funciona exactamente como está diseñado, pero que es malo para la gente común. Entonces eso nos lleva como el centro que cada vez es más para la derecha. Cada vez más para la derecha. Por ejemplo, siento que en la actualidad el PDG y el Partido Republicano son dos caras de una misma moneda, porque se aprovechan del populismo de derecha, se aprovechan de la población en general que ve en tiempos de crisis, y por medio de su discurso, que por detrás tiene un discurso de odio, llegan y atraen población así a diestra y siniestra, por decirlo así. Y aparte de esto, vienen arraigados con el discurso que estábamos hablando antes, que es el discurso anticomunista. Este tema del anticomunismo, que es un tema muy fuerte en Chile. En Chile es muy fuerte después del 73. De hecho, la otra estaba investigando que en Chile las fuerzas armadas antiguamente eran bien de izquierda y más, no tanto de izquierda, sino que eran más proteccionistas. Eran apolíticas. Apolíticas en general, que es lo que tenía caudillos como Ibáñez, que Ibáñez era un caudillo cercano como al peronismo, que es cercano más al fascismo y todo ese sector. Y de repente llega el 73, el golpe de Estado, y llega Pinochet, que establece que, bueno, si esto ni esto otro funcionó, vamos a establecer algo que sí funcione, y establece el neoliberalismo. Y a los militares tenían que convencerlos, pues entonces llega y hizo toda una doctrina en todo sentido para poder convencer a la población en general de un anticomunismo. Sí, por eso igual ahí quiero agregar, porque todo el tema del anticomunismo, claro, es importante mencionar que parte, claro, antes del 73, y está el nivel de propaganda que hubo, y eso quiero hacer todo énfasis. Los estadounidenses, para las elecciones de Allende contra, no me acuerdo si creo que fue contra Frey el 64,
Y Claro, sí. ahí literalmente invirtieron más dinero per cápita, o sea, por votante, en Chile de lo que invirtieron los candidatos a presidencia en Estados Unidos. O sea, ese es el nivel, ¿no? Y el tipo de cosas que hacían, ellos tenían clarísima la estrategia. Ellos sabían que en Chile en general las mujeres eran más católicas o más creyentes que los hombres, entonces hacían campañas especialmente dedicadas a la mujer y de hecho se reflejó en los resultados de la votación, donde la gran mayoría de las mujeres votó por Frei, mientras que la mayoría de los hombres votó por Allende. Y tenían campañas donde del estilo que eran por la radio, y había una que literalmente era sonidos de balas, así como ta, 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 y después salía una mujer llorando, ¡oh, mataron a mi hijo, estos comunistas mataron a mi hijo! Eso era todo. Y decían como, si votas por Allende, esto va a ser, pues, puede ser tú. Eso era todo. Ese es como el nivel que habían, y eran miles de spots publicitarios que hacían, repartían panfletos, entonces algo que está muy, muy arraigado. Y llega un punto que uno ni siquiera reconoce dónde viene, sino que es algo que simplemente sabes, ¿no? Y es increíble, es terrible. No sé, los gringos en general estuvieron metidos en la política chilena ya finales del siglo XIX, Claro, es aproximadamente que ya hace... post Primera Guerra Mundial, los británicos pierden como parte de su control Sí, hegemónico sí. y ahí entran los gringos a meterse. Además que ellos ya estaban en ese tiempo controlando harto de América, sobre todo América Central, donde tenían todos estos países bananeros. Y eso también es algo que me da risa cuando dicen que Boric nos está convirtiendo en una república bananera. Y eso me da tanta risa porque una república bananera es literalmente como el sueño de un estado capitalista, ¿no? Sí. Es una empresa que te controla todo. Sí. Entonces, me parece cuando hace como izquierda y Estado bananero, pueden decir un montón de cosas que digan Venezuela, que digan Unión Soviética, Stalin. Al menos ahí es como algo relacionado, pero eso es literalmente como el sueño húmedo de la derecha, pues, ¿sí? Sí. Es que la empresa haga lo que quiera. Sí, sí, al final tenemos, no sé, en América Central, por ejemplo, la otra vez estaba viendo unos plátanos que son los chiquitas, creo que se llaman. Sí, bueno, el tipo chiquita era una de las... Sí, que financiaban armas gringas. Sí, bueno, o sea, no, sí, la empresa bananera era tal el nivel de control, o sea, bueno, ellos obviamente controlaban todo en los países, construían los rieles, construían todo, y le pagaban a sus empleados no con dinero, sino que con fichas, sí, que eran varias solamente dentro de su propia. Y claro, eran varios, que igual se han cambiado el nombre, pero claro, Fruit Company, no sé qué cosa, el Chiquita también, que creo que también se cambió el nombre en algún momento, o al menos la imagen. Pero sí, pues ellos tenían apoyo de Estados Unidos y hubo un montón de veces que invadieron, ¿qué fue lo que pasó con Arbenz? Arbenz fue literalmente, lo invadieron a petición de esta empresa frutera. En Cuba pasó lo mismo, Cuba era también un país bananero, república bananera. Y el tema es que, claro, y de hecho es muy interesante porque la revolución violenta en Cuba fue una consecuencia de lo que hicieron los gringos en Guatemala, porque en el tiempo de que los gringos invadieron Guatemala y que habían hecho una revolución pacífica, pero hicieron cambios pacíficos allá, y estaba, creo que, estudiando en Guatemala el Che Guevara. Entonces estuvo allá, vio lo que hicieron los gringos, y cuando se fue a Cuba dijo, ¿sabes qué? Es imposible hacer una revolución pacífica con los gringos. No, es imposible. Y bueno, y tuvo razón, porque hicieron la revolución en Cuba, y como a los 2 años intentaron invadir los gringos, y entonces han estado bloqueados. Entonces, toda revolución tiene traumas, por decirlo así. Sí. Si queréis salir de algún tipo de sistema el sistema capitalista va desde el sistema económico hasta la forma de vida. Sí. Entonces, para llevar a cabo esa revolución lleva traumas y por eso tuvo que ser tan violenta. Sí. Y por eso fue tan importante el gobierno de Allende. O sea, ese es el tema. Porque uno dice, ay, pero ¿por qué? No sé, ¿por qué van a estar interesados en Chile? O sea, Chile literalmente fue uno de los puntos más importantes. Porque sí, todas las revoluciones, todos los gobiernos de izquierda que habían hasta ese punto habían pasado por un proceso violento, ¿no? En China tuviste una guerra civil, en la Unión Soviética también, en Cuba tuviste las revoluciones, hubo un montón de países en los que se intentó hacer un gobierno de izquierda o socialista o comunista, dependiendo del lugar, y todo tuvo que pasar por una lucha. Y en Chile se hizo de forma democrática, y ese era el tema, porque había un mito de que solamente puede existir el socialismo con violencia. Entonces eso era más todavía, no solamente un gobierno marxista que pueda funcionar, sino que además uno que se haya elegido democráticamente. Porque dicen, claro, ¿y qué pasa si es que después otros países hacen lo mismo? De hecho, sí, ese era otro tema que quería abordar, que era el tema de la democracia y el socialismo, por el tema de... Anteriormente a Allende marcó un antes y un después en la política de izquierda internacional. Por haber llegado democráticamente, tenemos sus discursos en la ONU y todas estas cosas, pero él llegó en un tiempo donde aún estaba la Unión Soviética, donde Cuba era el ejemplo de cómo llegar a la revolución, donde todo lo que acabamos de hablar, pero una vez cayó la Unión Soviética, cayeron las izquierdas, lo único que queda de esos tiempos es la Cuba
Tenemos ahí la Cuba, la forma de ver el socialismo cambió a ver, en la actualidad la derecha critica mucho que la izquierda es totalitarista. Pero eso es debido a que cuando una vez llegan al poder se tomaban los medios de producción y todas las cosas y era de forma violenta y todas las cosas, pero la llegada de Allende instauró un tema de que se puede llegar democráticamente y se puede democratizar todo en cierto sentido, todo puede ser dialogado por medio del diálogo, por medio de acuerdos, por medio de todo, y esa es como lo que te planteaba antes de prender la cámara, que posterior a la caída de la Unión Soviética hay una crisis de la izquierda, pero esa crisis de la izquierda, el camino que está tomando en general es por el camino que se llevó por Allende en general, que fue la democratización en general. Sí, es que creo que hay un tema... La única forma de sobrevivir era dentro de la democracia liberal. Sí, creo que igual hay un tema súper importante donde el surgimiento de todos estos como gobiernos totalitarios y de izquierda es que tuvieron una posición gigante. Y por ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba es un país que desde su nacimiento como el país que es actualmente, estuvo bajo ataque. O sea, literalmente, inmediatamente. O sea, hacen la revolución y Estados Unidos inmediatamente lo intenta invadir y de entonces los tiene con un trillón de bloqueos, sanciones, embargos, distintas cosas. Entonces, eso es algo que favorece a un gobierno totalitario. Porque si tú estás bajo ataque, de partida, claro, se cierran, le das una justificación también a un dictador para mantenerse en el poder porque tienes un enemigo. Es lo mismo que Corea del Norte. Corea del Norte también es lo que es por Estados Unidos, o sea, comenzando desde la guerra de Corea, en la que es, o sea, horrible lo que hicieron los estadounidenses. O sea, cuando ya está lista la guerra, hicieron un carpet bombing, bombardearon todo. Destruyeron Corea del Norte, masacraron a cientos de miles de personas, porque sí, no había ningún beneficio de eso. Y de entonces ellos tienen también con bloqueos económicos, le hacen puras sanciones para que la gente sufra lo más posible, porque no es que el día de mañana vaya a haber una revolución y que van a echar con patadas al Kim Jong-un. Eso no va a pasar, igual que en Cuba no va a pasar tampoco. Solamente lo que importa es que sea un lugar pobre donde la gente sufre, de nuevo, para que cuando alguien quiera hacer algo que va a ser de izquierda, Norcorea. Estos tipos quieren que seamos como Corea del Norte, quieren que seamos como Cuba. Ese es el tema. No se trata de que realmente pasen... De hecho, para Estados Unidos lo mejor que puede pasar es que Cuba siga exactamente igual para siempre. Porque si siempre van a poder apuntar y decir, miren cómo está Cuba. ¿No? Y lo mismo con el tema de Venezuela también. Mientras peor les vaya, mejor. ¿No? Y por eso también toman todas las acciones donde literalmente, como la gente se olvida, pero hace un par de años Estados Unidos literalmente invadió Venezuela. Y intentaron hacer un golpe de Estado. El tema es que los mismos venezolanos los pillaron y arrestaron a los militares. Pero le hicieron estas sanciones que yo no sé cómo la gente no habla de eso. De hecho, subí un video a TikTok y me lo bloquearon en TikTok. Porque los estadounidenses, literalmente, en 2017, Trump hizo sanciones adicionales a Venezuela, que fue cuando la inflación realmente se disparó. Uno ve el gráfico, fíjense qué pasa en 2017. Y hay un estudio de los mismos estadounidenses que entre 2017 y 2019 murieron por lo menos 40.000 personas como consecuencia de las sanciones estadounidenses a Venezuela. ¿Y por qué era? Porque bloqueaban el ingreso de medicinas, de equipamiento médico. Eran en general niños y adultos mayores que habían muerto por no poder acceder a eso. Y a nadie le importa. Porque como digo, cuando alguien habla de Cuba, alguien habla de Venezuela, no se trata de intentar de mejorar sus condiciones, de que ojalá esté mejor, no. Se trata simplemente de usarlo como un peón, así como, hoy esto es lo que pasa, qué sé yo, para seguir su agenda política. Pero a nadie le importa el bienestar de los venezolanos, es mentira. No, y la otra vez estaba escuchando una compañera que investigó sobre Corea del Norte un poco, y Corea del Norte nace prácticamente por protegerse a Estados Unidos. Sí, esa es toda su existencia. Corea del Norte, su existencia, el primero de la dinastía, podría decirse así, para protegerse de Estados Unidos. Sí, esa es la existencia que tienen ellos, y por eso es que también es tan importante para ellos cada vez que Kim Jong-un lanza un misil, ¿no? Porque están mostrando como, miren, esto es como todo lo que va a hacer para defendernos, y el tema es que están justificándose, ¿no? Y esto vuelve a lo que estamos hablando del tema del totalitarismo de la izquierda, que, como digo, todos los gobiernos de izquierda han sido atacados por los estadounidenses, entonces solamente los más violentos son los que pueden sobrevivir. Entonces uno piensa, la Revolución Rusa, 1917, comienza la Guerra Civil, y esto es lo que se suele como omitir de la conversación por algún motivo, pero literalmente los estadounidenses, franceses y británicos enviaron más de 10.000 soldados a Rusia durante la Guerra Civil para pasar como masacrando gente e intentar desestabilizar al gobierno que ni siquiera había comenzado, en un tiempo que 18 o como hasta 21 creo que termina la guerra,
que literalmente no era socialista todavía. O sea, están recién en transición, durante toda la vida Lenin ni siquiera hizo la transición. Pero lo que habían hecho, una de las cosas, ¿no? Le dieron derecho completo a las mujeres, ¿no? Tenían derecho a voto, podían separarse en tiempo que en Occidente no era así. Habían introducido un montón de reformas democráticas, que dentro de Rusia algo que nunca se ha visto, si era una tiranía del zar antes. Sí, era una tiranía. Y en esos tiempos Estados Unidos ve eso y dice, no, yo no quiero que estos avances sigan. No habían habido aún ningún tipo de genocidio, Lenin no había dejado la embarrada en Ucrania, todavía no había habido el Holodomor de Stalin ni nazi. Pero Estados Unidos ya había mandado decenas de miles, ya tenían campañas dentro de Estados Unidos de propaganda en la que literalmente, y de hecho hasta los 70, en algunos colegios de Estados Unidos se enseñaba que los comunistas en Rusia comen guaguas. Literalmente, en el colegio, así como en Rusia, comen guaguas, así, hasta los 70. ¿No? Y en China lo mismo, en China está la revolución del Mao Zedong, y los estadounidenses también inmediatamente apoyan al Chiang Kai-shek, que era un psicópata que cuando invadieron los japoneses prefirió pelear con los comunistas que defender a los chinos de los japoneses, porque su interés también era defender el sistema político. ¿No? Y Estados Unidos siempre apoyó a todos los que se opongan a la izquierda y por eso también, como digo, los sistemas más violentos son los que terminan triunfando en muchos casos. Por eso generalmente sale el tema de que la verdadera izquierda nunca se ha podido ver. Sí. La verdadera izquierda nunca se ha podido ver cuando dicen, no, Venezuela, mira, es un ejemplo de la izquierda. No puede ser un ejemplo de la izquierda si nunca la han dejado ser. Sí. Y ese es el tema. Es el tema. Nunca vamos a tener un ejemplo de cómo funciona la izquierda. Sí, porque yo digo, porque siempre dicen porque hay como un gato de Schrödinger, yo digo, como físico, hay como una dualidad de la izquierda y el comunismo, diciendo el comunismo a todo lo que es izquierda, como se dice. Que por un lado es el peor sistema, que solamente trae miseria, no pueden haber avances, pero además es un sistema peligroso que controla a todo el mundo, con una red internacional que controla la ONU y Maduro y que es hiperpoderosa, ¿no? Es como son ambos a la vez. Sí. ¿No? Entonces, yo siempre digo, si es que de verdad es un sistema de gobierno tan malo que está destinado al fracaso, ¿por qué no dejas que fracase? ¿No? ¿Por qué es que cada gobierno que ha habido de izquierda en el mundo fue intervenido por Estados Unidos? Si que es tan malo, ahórrate la plata, deja que fracase solo y listo. Y sirve de ejemplo para todo, sí, pues, nos sirve a todo. Entonces, por algo es que están tan obsesionados por intervenir. Sí, ¿no? O sea, y ahí, a mi parecer, se cae un poco gran parte del telón. O sea, como digo, si que es tan malo, déjalo fracasar, ¿no? Porque no solamente... No es que no le cueste nada a Estados Unidos hacerlo, es una inversión gigante que tienen que hacer para hacer caer a todos estos gobiernos. Y como digo, son muchísimos, ¿no? Y nunca nos olvidemos, las consecuencias de eso están hasta el día de hoy. Actualmente está la embarrada en Irán. Googleen Irán 1953, Estados Unidos y Reino Unido. Y me cuentan también. Yo a eso lo voy a googlear después de esto porque no... Si no, igual si quieres te lo resumo si no te interesa, pero en creo que fue el 53, hay hartos procesos, esto fue en el Medio Oriente en general, había un montón de procesos democráticos, ya, porque todo el Medio Oriente había estado, bueno, Irán está un poco más alejado, pero el Medio Oriente en general, África había estado colonizado por los europeos, y los estadounidenses igual tienen influencia en otras partes, y está intentando como de ir avanzando, a pesar de toda la represión que tienen de los europeos. Y en Irán están empezando a tomar, creo que se habían deshecho recién del Shah, que era como el rey, y están tomando un par de medidas más o menos democráticas y están considerando nacionalizar la industria del petróleo, ya que en ese tiempo el petróleo estaba controlado totalmente por los británicos. Entonces, creo que era el primer ministro en ese tiempo, no me acuerdo bien del nombre, creo que se llamaba Mossadegh o algo así, y le dijo a los británicos, miren, les ofrezco esto, ¿no? Les compramos esto, les pagan como el costo de lo que está, y a pesar de que en principio ya habían estado como sacando todo gratis antes, pero le dan una compensación, le aseguran el empleo a todos los británicos que están trabajando ahí, y además les prometen que van a respetar los precios de petróleo que impone el resto del mundo como para no cagarle el mercado. Y los británicos ven eso y dicen, ok, me parece razonable, pero contraoferta, en vez de eso, llamo a los estadounidenses y los invadimos y instalamos una dictadura como brígida que es la que hasta el día de hoy, o sea, las consecuencias de la cual es este como totalitarismo religioso que está, los estadounidenses y los británicos fueron los que empoderaron a los fanáticos que están hasta el día de hoy en el poder, ¿no? Es lo mismo que en Afganistán, o sea, los talibanes también son una creación de los estadounidenses porque lo usaban para destruir elementos más de izquierda, entonces decían, bueno, prefiero tener unos psicópatas que estén en el gobierno, ¿no? Y eso lamentablemente trae también un montón de como racismo y cosas, uno dice, el Islam está como religión violenta y cosas así. Porque claro, ven Irán, ven Afganistán, que por supuesto tienen esta ley terrible allá, en especial contra las mujeres, muy, muy opresiva contra las minorías sexuales.
Pero eso es porque literalmente es como si es que algún día, bueno, como si no hubiese pasado, pero es como ir y darle a los más psicópatas del Partido Republicano, a los peores de los peores hiperreligiosos, un montón de armas y control total sobre un país. ¿Qué creen que van a hacer, onda? Sí. Terminaríamos como Irán, literal. Sí, pues sí, acá ya tenemos un montón de movimientos. Y el Kaiser cuando tira sus tallas ahí de que la mujer no debería votar y cosas así, que son esas tallas que son tallas, pero son tallas. Si supieran lo que hacemos en la casa, no votarían por sí, pues cuando dijo, sí, pues todas las cosas. Entonces, es importante reconocer ese tipo de cosas. No, lo digo ahí para tener en cuenta. Pero no me gusta cuando se generaliza como al Islam. Entonces, mencionando Irán, quiero aprovechar para meter eso. Ahora cambiando un poquito, vámonos antes de entrar a Chile para finalizar ahí con Chile. Quiero hablar un poquito de Inglaterra por unos videos que ya. Pero creo que nos vamos a una pausa comercial. Volvemos de comerciales. Las pausas comerciales, todo bueno. Ya. Ahora vamos a hablar de Inglaterra. Reina Isabel, la terrorista número 1. ¿Cómo eso? O sea, el nombre obviamente es clickbait, no la pondría como número 1, hay actos que están bastante importantes, en especial en Estados Unidos, pero lo quise poner más que nada y quise hablar de la reina Isabel porque me tiene que generar un poco cansado como el culto que hay hacia la corona en general. O sea, bueno, más allá yo detesto todo lo que es monarquía, pero la corona británica es una que históricamente es como de las más atroces que han habido. O sea, y hay un proceso histórico bien importante de como reconocimiento de errores y al menos algún tipo de reparación que, por ejemplo, ha ocurrido en Alemania, que es no suficiente, yo siempre digo, en Alemania, posterior a los crímenes nazis, hubo un proceso de desnazificación, no fue completo, sigue habiendo elementos nazis que sobrevivieron en Alemania, pero al menos hubo algo, ¿no? Y otros países, ¿no? Como Inglaterra, hasta el día de hoy, por haber ganado en la guerra, han pasado mayormente impunes, ¿no? No por sus crímenes en la guerra necesariamente, pero por los otros que han hecho históricamente. Entonces, la reina Isabel no es una que comienza su reino, 50 y algo, ahora se me olvida exactamente, 54 habrá sido, algo así, por ahí, y literalmente una de las primeras cosas que hace es ir a Kenia e intentar de como convencer a la gente de que dejen de intentar de independizarse del Reino Unido y abren allá campos de concentración. Y de hecho, esto es algo que la gente se olvida, pero los británicos inventaron los campos de concentración. Hitler vio eso y dijo, me gusta, y lo copió y lo industrializó. Pero son los británicos los que habían abierto por primera vez campos de concentración así como a un nivel masivo. Y eso es realmente incontable. O sea, en Yemen colaboró, también intentó de mantenerlos subyugados, ha estado apoyando, o sea, en demasiados lugares en el mundo, es incontable, en especial en África, la corona de Inglaterra es responsable de demasiado sufrimiento. O sea, en India también históricamente, las masacres que han hecho, o sea, acá, claro, no es directamente responsable de la reina Isabel, pero sí la corona, o sea, son millones y millones y millones de indios que murieron ella. Y es incontable todo lo que ha hecho y por lo que jamás se ha habido ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto, no es responsabilidad exclusiva de ella, no es como la mayor autoridad política en el país, pero porque veía gente que defendía, y decía, ay, que ella no podía hacer nada, que la manipulaban, o qué sé yo, pero alguien con tanta influencia como la reina de Inglaterra, sé que sales, así que de verdad te importase un poquitito lo que está pasando, sales a la televisión y dices, mira, está pasando esto es terrible, por favor, deténganse. Y si alguien cree que eso no va a tener algún tipo de impacto es porque están alucinando. Entonces, nada, quise hacer un poco de video ahí informando un poquito lo que hace porque es simplemente es el imperialismo británico que hasta el día de hoy continúa. O sea, estamos viendo que hay movimientos de independencia que están partiendo después de que se murió. Creo que en Jamaica van a hacer ahora un referéndum. Hay otros lugares en el Caribe también que están empezando a independizarse. Así que, o sea, me alegro mucho por ello, pero es importante que se recuerde, porque la gente ve de la corona y en Netflix y dice, ¡ay, la reina Isabel! Pero cuando salieron, oh, Dios mío, cuando salió una noticia acá en Chile vestidos de negro, sí, están de luto, te juro que qué vergüenza que me dio, qué vergüenza que me dio. Fue terrible. Sí. O sea, la reina Isabel en general tuvo una influencia a nivel global, su muerte que no es, en Latinoamérica no me calza. Sí, es que la verdad, siendo súper honestos, somos bien chupapota. Es que, perdón, pero es verdad.
Porque en general, y es parte de también la mentalidad capitalista que tenemos, ¿no? Porque en un sistema capitalista, quien está en el poder y quien tiene más dinero está en esa posición porque es mejor. Así es, ¿no? El que tiene más dinero supuestamente es porque lo merece. Mientras más dinero tienes, más lo mereces, mejor eres, mejor persona eres. Y por tanto uno como siempre. Por eso es que Elon Musk y todos los millonarios, Jeff Bezos, y todos son perfectos. No puede ser que ellos obtengan el dinero de forma media tránsfuga, no, ellos merecen todo. Entonces, y todos sueñan con llegar a eso. Como hay una frase que me gusta mucho, que es que en un sistema capitalista no existen los pobres, existen los millonarios ¿cómo se llama? Temporalmente frustrados, ¿no? Todos somos millonarios, solamente que algunos aún no hemos llegado a eso. Y eso pasa porque, claro, todos sueñan con eso, no pueden aceptar, y eso es, por supuesto, una parte súper importante de la ideología, no pueden aceptar que el sistema está construido para que no lo seas, no para beneficiarnos un poco, porque si reconoces eso, entonces reconoces que todo el sistema está mal. Entonces, todos esos son como elementos que llevan a este culto como de adorar a los poderosos y a los ricos. Y la reina Isabel, bueno, vivió como 300 años, entonces todo el mundo la conoció, están como acostumbrados a ver la noticia, y obviamente que se muera una figura tan importante es como chocante, o sea, un evento importante, y además que, claro, es la epítome del poder, ¿no? Entonces, por tanto, es como la mejor persona, más que la cantidad de relaciones públicas que le hacían, a pesar de que literalmente tenía un hijo pedófilo, el príncipe Andrew, que literalmente es pedófilo. Lo echaron eventualmente, hubo tanto escándalo porque lo entrevistaron en la tele, porque estuvo conexión con el Epstein, y el tipo hizo un tan mal trabajo como negando que lo era, que lo terminaron echando de la Casa Real, y después de que también habían gastado millones de dólares en intentar de como silenciar a los tipos que había abusado, ¿vale? Es como, ese es el nivel de familia que hay, ¿no? Pero como está tan lavado todo que la gente ve a la reina, ¡ay, la reina! La reina. Sí. Entonces, pero dentro de todo está... Yo como que la paso bacán ahora viendo cómo se va desmoronando la estabilidad de Inglaterra. Es que, bueno, Brexit. Sí, por ejemplo, cayó la reina, asume con el hijo y ahora se va la primera ministra de un mes. Duró como un mes y medio, sí, no. Estaba pasado, igual, claro, en parte del Brexit, en parte porque quiso hacer estas medidas típicas de trickle-down economics, ¿no? Bajarle los impuestos a los más ricos y que de alguna forma funcione eso, y claro, un desastre, pero, o sea, sí, o sea, yo también... Obviamente es algo feo, pero yo también estoy esperando que colapse tanto el Reino Unido como Estados Unidos. No, o sea, espero que sea pacífico. Sí. Yo espero que sea tranquilo para que la gente común esté bien, pero son dos países, ¿no? Imperios que han causado tanto sufrimiento. O sea, la gente en Irlanda, por ejemplo, están al ladito, ellos tienen la mayor opinión ahí. La hambruna de la papa que le hicieron los británicos también es terrible, entonces... creo que, y el motivo por el cual me gusta hablar de esto, ¿no? Y por eso están los TikToks, es porque no hablamos de esto. O sea, lo que siempre hablamos es, bueno, Stalin, ¿no? Stalin mató a 50.000 trillones de personas cada día, la típica. Mao también, ¿no? Mataba a todos estos tipos y bla, bla, bla. Y un montón de crímenes que son terribles, son muy importantes que los conozcamos, ¿no? Tanto de Lenin, de Stalin, de Mao, de todos. Pero por algún motivo, como que no nos gusta hablar acerca de los que cometieron los que son aliados nuestros, ¿no? Es como con el tema de también, bueno, no estoy desviando, pero en la guerra Rusia-Ucrania, punto tú. Rusia absolutamente terrible, ¿no? Putin horrible, pero el tema es que como que la gente no reconoce también que el rol que jugó el Occidente en como provocar la crisis también, que es súper importante la OTAN y todo. Entonces creo que es importante mencionar esos temas que en general no se discuten, porque creo que tiene que existir, tiene que haber una responsabilidad, o sea, en algún momento tiene que decir, ¿sabes qué? Esto está mal, porque ya no se va a poder corregir, o sea... Pero al menos parar de hacer eso, porque hasta el día de hoy sigue habiendo mucho imperialismo, sigue habiendo mucha explotación. Los estadounidenses siguen teniendo una embarrada, como digo, en Cuba, en Venezuela. Países como Francia, por ejemplo, siguen teniendo, creo que son 14 colonias en África que los tienen monetariamente esclavizados. La moneda de esos países depende del euro, pero como la economía de esos países es mucho más débil, cualquier cambio en el euro lo destroza. Y Francia literalmente ha invadido esos países como 50 veces en los últimos 50 años. Entonces son cosas, pero nadie habla de eso. No estamos tan enfocados de hablar de los 50.000 trillones de personas que mató Stalin hace tantos años, pero nunca nos enfocamos en lo que nosotros como Occidente hicimos, ¿no? Como bloque occidental. Pero pasamos nosotros ahora para transicionar a Chile. Perdón, me moví mucho. Les dije que soy disperso. Pero ahora para transicionar a Chile, yeah. Nosotros pasamos en Chile en general del imperialismo inglés al imperialismo yanqui. O sea, tuvimos todo un proceso donde los ingleses eran los principales que teníamos aquí encima.
es cosa de ver los equipos de fútbol, tenemos el Everton, weón. El Everton. No sé, si la guerra del Pacífico fue una guerra... De los ingleses. Fue una para los intereses ingleses, sí. Pues. Todo lo que es también siglo XIX en general, ingleses. Después de la independencia, después de 1833 en adelante, ingleses, hasta que de repente llegan los gringos, weón. Llegan y se meten y se generan una hegemonía política, como hegemonía en toda Latinoamérica, weón. En todo, incluyendo Chile, siendo nosotros como su patio trasero prácticamente. Sí, pues sí, todo esto era territorio de ellos, sí. Como lo veían, sí. Entonces, ¿tú qué pensás al respecto de cómo se transicionó del imperialismo inglés al imperialismo yanqui? O sea, no es mi materia de mayor expertise, pero es importante tener en cuenta la caída del imperio británico, al menos parcial, post Segunda Guerra Mundial. O sea, primera ya se debilitan, pero post Segunda Guerra Mundial salen los estadounidenses, pero como la mayor potencia, ¿no? Tanto la primera como la segunda, están intocados, a pesar que perdieron personas también, pero el combate no se llevó a cabo en su territorio, ¿no? O sea, todo el resto del mundo estaba en ruinas. Bueno, la América Latina estaba acá piolita, pero el resto del mundo estaba casi en ruinas. La Unión Soviética perdió como 30 millones de personas, la gran mayoría del país estaba literalmente destruido, Europa también. Estaba todo destruido y los estadounidenses estaban intocados. Más allá del daño que hicieron como a Pearl Harbor y como un ataque pequeño como en Alaska o algo así, estaban intocados. Es cosa de ver cómo juega Estados Unidos, pues. Toda Europa destrozado, y ellos pescan y endeudaron a toda Europa. Sí, bueno, pero Europa hasta el día de hoy son como los... No quiero usar esa palabra, pero son los sirvientes de Estados Unidos. O sea, están ahí para lo que ellos quieren. O sea, están controlados por Estados Unidos. Es cosa de ver lo que pasó con el Nord Stream en Alemania, que es esta vía de gas que va como desde Rusia hasta Europa, en parte de Alemania. Y que cuando estaba Trump, dijo, no, a mí eso no me gusta. Y les metió una sanción económica muy fuerte a Alemania porque no quería que le compren gas a los rusos. Algo que es ridículo. O sea, son dos países nada que ver. Pero Estados Unidos está en una posición tal en que dice, no me gusta lo que hace un país X, listo, una sanción y que afecta fuertemente la economía de otro país. Y es un control, claro, que se remonta a esos tiempos, ¿no? Estados Unidos, claro, se endeuda a todos estos países, le ayuda también a construir, influye muy fuertemente en la cultura de todos esos países. Y bueno, eso también pasa acá, por algo vemos que Estados Unidos siempre es perfecto, ¿no? Y también porque exportan mucha cultura, mucha propaganda, o sea, ¿no? Las películas que vemos son en su mayoría gringas. Y como digo, todas las películas gringas que son de acción, donde hay cualquier cosa militar, tiene que ser aprobada por el Departamento de Defensa. ¿No? Es literalmente así, y por tanto todo está revisado por el gobierno estadounidense. Todo está pensado para absolver como los fuertes, qué sé yo. Y todo eso psicológicamente empieza a alterar la percepción, ¿no? Cada vez que uno juega un juego, que ve una película, y los malos son siempre los rusos, son siempre los alemanes, qué sé yo, y los héroes son siempre... De repente tiene uno que es un poquito más crítico, pero siempre son críticos como hasta ahí nomás, ¿no? Hubo individuos que hicieron algo malo, pero luego los individuos buenos como que lo corrigieron y Estados Unidos sigue siendo como... y todo eso afecta fuertemente la percepción que tenemos. Y Chile, dentro de las reglas que estableció Estados Unidos como su hegemonía capitalista en el mundo, ¿tú crees que Chile es un país desarrollado dentro de las reglas del capitalismo actual? O sea, claro, para el capitalismo es lo que tiene que ser. O sea, ahí la palabra desarrollado uno tiene que ver de qué punto de vista lo quiere interpretar. Pero al final del día Chile es un país que desde el punto de vista capitalista es perfecto, ¿no? O sea, ¿no? Es un país que está hecho para que la clase capitalista se beneficie a costa de una clase trabajadora, ¿no? Y está tan bien hecho que no existe ningún tipo de conciencia social, ¿no? El hablar de clase, y eso igual es típico del capitalismo, pero pasa mucho acá, que tú hablas de clase y uno piensa de clase económica. Clase rica versus clase, no sé, la clase media o algo así, cuando al final no tiene nada que ver, ¿no? Una definición marxista de clase, ponte tú, tiene que ver con la relación con medio de producción, en vez de con simplemente la cantidad de dinero que uno gana por el trabajo que uno hace. Y acá, claro, no tenemos ningún tipo de idea de eso, estamos simplemente acostumbrados, claro, se trabaja el patrón nomás lo mejor que se puede, y ellos se llevan la porción grande de la torta, y ahí estamos. Pues. Y claro, dentro de todo, por supuesto que Chile igual, dentro de Latinoamérica, históricamente ha estado bastante bien ubicado, ¿no? Tiene una posición bien favorable, pero claro, desigualmente favorable, eso es lo importante. Sí. Entonces, tenemos aquí, Chile dentro de la regla del capitalismo ha cumplido con todo. Tiene todos los tickets, pero tuvimos una pequeña instancia que ocurrió ahora hace poco, y que la perdimos. Ya.
Salariaría, ok. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con la pérdida de la prueba? ¿Qué piensas? ¿Qué proyectas? O sea, post-apruebo, yo igual, o sea, hay por una parte más pesimista, o sea, había un momentum que teníamos en general con movimientos sociales después del 18 de octubre. Y por supuesto que eso, hay mucha gente que está muy desmoralizada, definitivamente hacer cualquier cambio como importante va a ser bien difícil, pero creo que, o sea, igual soy un poco más optimista que otras personas, porque 38% de los votantes, porque hay una diferencia entre quienes votaron rechazo y quienes votaron apruebo. Quienes votaron rechazo, hay un montón de grupos, ¿no? Tienes grupos que votaron rechazo porque son hiper anticomunistas Sí. o derechamente pinochetistas, como grupos muy extremistas. Tienes gente que quizás son como más centrados, pero no les gustó la propuesta por el motivo que sea. Quizás motivos legítimos, quizás motivos fake news, ¿no? Y también tenés gente que literalmente no sabían a qué chucha están yendo a votar, ¿no? Haciendo esto. Había gente que no sabía a qué iba a votar y que estaban votando rechazo. Pero en cambio los que votaron a prueba, si bien también hay algunos que quizás no estaban tan informados, qué sé yo, en su mayoría hay gente que estaba dispuesta a aprobar algunos de los cambios más radicales en el mundo. O sea, tener una de las constituciones más avanzadas, más igualitarias en el mundo. Entonces, si bien, claro, hubo un porcentaje importante que se opuso, hubo un porcentaje muy grande de gente que está de acuerdo con unas ideas muy progresivas. Entonces, yo creo que eso igual es un indicio muy bueno para lo que se puede venir, en especial con el presidente Boric, o sea, con el gobierno de Boric, actualmente que es de pseudoizquierda. Y por eso creo que es tan importante como mantener cohesión en estos tiempos, porque lo peor que le puede pasar a la izquierda es que este gobierno falle. Onda, que las cosas no mejoren durante este gobierno, y por eso es precisamente que para la derecha lo mejor que puede pasar es que estos 4 años son los peores 4 años que haya. Porque con eso pueden decir, ven, la primera vez que intentamos un gobierno de izquierda de verdad desde Allende, que lo embarrado. Por tanto, vámonos con Cast. ¿No? Y por eso también vemos que están haciendo todo lo posible para manchar la imagen de Boric, para hacer drama por todo, para impedir que se mejore todo. ¿No? Con el tema del plebiscito aún están como escondiéndose un poco porque tienen miedo de que repercutan las votaciones. Pero ahora que pasó eso, ya se sacaron la máscara y están con todo. Así que creo que seguimos un momento bien importante, pero dentro de todo, claro, que lata que se haya perdido, pero tengo harta fe porque, como digo, creo que hay harta gente que está como remando por el mismo lado y creo que cada vez están siendo más. Y para finalizar, ¿cuál es tu opinión del gobierno de Boric? Yo no soy el mayor fanático. Hay hartas cosas que me habría gustado que sean distintos. O sea, por ejemplo, yo estoy en contra del TPP-11. Igual entiendo que políticamente, o sea, otro tema, pero quizás está difícil bloquearlo. Igual entiendo. Es lo que hablábamos antes, dentro de la regla del capitalismo, sí, es lo que se tiene que hacer. Claro, o sea, creo que es el camino que hay que tomar el gobierno de Boric, ¿no? Creo que el gobierno de Boric nos puede dejar una posición final en la que después podamos tener mejores cambios, ¿no? Porque esto nos va a permitir romper el hielo. Porque la narrativa que tenemos es que los comunistas, tal como Boric, a la típica, solamente crean pobreza y destrucción y qué sé yo. Por tanto, sé que este gobierno puede, como mínimo, mantener las cosas relativamente decentes a pesar de todos los ataques que están teniendo, o aún mejorar las cosas. Se quiebra una imagen que mucha gente tiene internalizada. Y yo creo que mucha gente cree en todas las ideas progresivas, pero no creen que son posibles. Y eso es lo típico. Yo conozco mucha gente, incluso desde derecha, anda, que votan por Cast, y dicen no votan por Cast porque están de acuerdo, sino que porque dicen, ellos creen en educación para todos, salud para todos, pero simplemente están convencidos de que no es posible. Entonces creo que lo que se puede hacer estos 4 años es al menos mostrar la imagen de que sí se puede ir en esa dirección, a pesar de que no se va a hacer todo ahora, pero al menos como dejar los cimientos, ver que el país no se te va a acabar, que no te van a, no sé, no se van a vaciar el supermercado, que no te van a quemar, no te van a como cerrar la iglesia, que no te van a hacer gay al hijo, todas esas cosas, y las típicas que andan diciendo. Entonces, creo que se puede dejar un buen presente para los siguientes 4 años, pero va a ser bien importante sobrevivir a los ataques constantes de la derecha. Por eso, gente, recuerden el neomarxismo, chavismo, estalinismo. Sí, dejen ver igual porque si me depositó Maduro igual por venir para esta reunión. yo no trabajo nada gratis acá. No, el fantasma, sí, ahí está. Ya, el fantasma de Hugo Chávez también me depositó para traer aquí. Sí, el fantasma de Hugo Chávez, sí, ya, buenísimo. Unas últimas palabras. No, suscríbanse nomás a este canal y gracias a todos por ver y bueno, lean harto, cuestionense lo que van escuchando y nada, pues, gracias por invitarme. ¡Oh!